Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Tenemos al hermano Humberto aquí de regreso, nuestra hermana Irene. Le decía yo que el día lunes, el domingo, ¿verdad? Cumplió años nuestro hermano, 89 años, hermano Humberto. Le felicitamos nuevamente. Y el lunes pues cumplieron 68 años de casado, nada más. Y los vamos a felicitar. Dios les bendiga grandemente, qué bueno. Y bueno verles, en salud y bienestar. Que Dios los conserve así. Bien, hermanos, vamos a entrar entonces al tema nosotros. ¿Qué? Y estos temas de los miércoles están basados sobre una idea principal. Y esta idea principal surge en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timoteo 2:15. Todo estudiante de la Biblia, todo aquel que considera la palabra de Dios, debe tener cuidado para que pueda usar correctamente la Biblia, darle una interpretación correcta. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque de alguna manera o de otra somos maestros. De alguna manera o de otra pueden preguntarnos, bueno, ¿y tú qué crees? Pues creo en la Biblia. Sí, ok, pero la Biblia tiene muchos libros y toda la creo, es correcto, pero ¿cómo entenderla? ¿Cómo interpretarla? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué me hablas de la iglesia? ¿Por qué antes me hablaste de un pueblo, Israel? ¿Por qué me hablas de estos mandamientos que fueron y que ahora hay estos otros mandamientos? Todas esas preguntas que estamos, hermanos, expuestos a que nos hagan. Porque dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Lo dice que usa bien la palabra de verdad. Y primera de Pedro capítulo 3 en el versículo 15 dice, hermano, que nosotros tenemos que santificar a Dios Señor en vuestros corazones. Y luego la segunda parte del texto dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Podemos nosotros responder? ¿Podemos nosotros dar respuesta cuando nos pregunten? Bueno, estas lecciones de los miércoles tienen que ver con eso. Enseñar a la iglesia a entender el por qué, dónde estamos parados ahora, nuestra fe, por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Y entonces, por eso proyecto en el pizarrón algún tipo de bosquejo o idea general para que nos ubiquemos, ¿ok? Entonces estas lecciones tienen el objetivo de educar a la iglesia, el objetivo de darle un panorama de la estructura bíblica, de los tiempos, de ubicarnos en qué es lo que estamos parados, qué es lo que creemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y yo les vengo hablando, hermano, de algo muy importante. Recordar que nosotros estamos, como conocemos todos, bajo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Recuerde que la Biblia está conformada con Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Nosotros estamos ubicados en el Nuevo Testamento porque es la ley de Cristo. Es lo que Cristo vino a enseñar a sus apóstoles, a sus discípulos y a todo el mundo. Cristo Jesús es Salvador de todo el mundo. Él viene a otorgar salvación a todos. Él viene a revelar la verdad para todos. Él es luz, no para unos cuantos, sino es luz para todos, para todo el mundo. Y dijo Jesús: el que crea en mí, ¿verdad? El que venga a mí vivirá, el que me conozca a mí conocerá la verdad, y si conoce la verdad los va a hacer libres. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Es Jesucristo, hermanos, la clave en todo.
el Nuevo Testamento nos habla de Cristo. Y el Nuevo Testamento, hermanos, decíamos o veníamos hablando que el Nuevo Testamento enfatiza en algo muy importante, que es la iglesia. ¿Sí? No podemos hablar de Cristo sin hablar de la iglesia. No podemos despegar a Cristo de la iglesia. Son uno. La iglesia y Cristo son uno. Porque la Biblia nos describe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. ¿Sí? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No podemos despegar el cuerpo de la cabeza porque pues, no es lógico, no se puede sostener. Y la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Así que la iglesia, hermanos, juega un papel importante. En el Antiguo Testamento decíamos que el pueblo de Dios, ¿quién fue? Israel, el pueblo de Israel, que todavía esa nación existe por allá en el oriente, todavía existe esa nación, pero ya no es el pueblo de Dios como tal. Puede entrar al ser pueblo de Dios si viene a través de Cristo, en la obediencia. Pero ya ese pueblo como tal, así que dijera, ¿sabes qué? Estos son mis elegidos y mis escogidos. No, ahora mis escogidos y mis elegidos son aquellos que vienen por Cristo Jesús. Ellos fueron los primeros invitados, hermano. A ellos se les dio la invitación primeramente para que entraran. Algunos entraron y otros no entraron. Y ahí se les siguen invitando a ellos, si quieren, ¿verdad? Es difícil creer esto, hermano Eugenio, pero les ha costado creer en Jesucristo. A esos judíos, todavía hasta el día de hoy. Y triste, hermana Arismendi, triste porque andan en guerra, están en guerra en este tiempo. Sigue bombardeos y de todo hay en aquel. Es triste porque aquellos lugares caminó el Señor Jesús. En aquellos lugares, hermanos, hubo maravillas, milagros. Y mira cómo está. Pero ahora Dios se concentra en su iglesia. Y todo lo que sucede en su iglesia para Dios es importante. Porque su iglesia, dice Timoteo 3:15, lo veíamos, primera carta, dice la iglesia de Dios, dice que es la casa de Dios, del Dios viviente, ¿verdad? Que es columna y baluarte de la verdad. Dice desde el principio, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es en la casa de Dios, que es su iglesia, ¿verdad? La casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano Eugenio, la iglesia es importante. ¿Okay? Hasta aquí vamos bien. ¿Okay? Y esto de la iglesia, hermanos, tuvo su desarrollo. La iglesia en el primer siglo tuvo un crecimiento y tuvo un desarrollo, ¿sí? Desde su inicio y cómo fueron pasando los tiempos hasta los finales años del primer siglo, de los primeros 100 años, ¿sí? Acuérdense que el Señor Jesús murió más o menos en el año 33 de nuestra era, ¿sí? De nuestra era, porque se contempla el calendario del año 0, nacimiento de Jesús, en el año 33. En esos primeros 100 años, hermanos, la iglesia fue creciendo y tuvo cambios. No cambios de mandamientos, el mandamiento fue el mismo, la doctrina fue la misma, pero tuvo un crecimiento, hermanos, tuvo un desarrollo. Y eso es lo que quiero que veamos hoy en esta tarde. El crecimiento y el desarrollo de la iglesia durante los primeros 100 años y qué fue lo que sucedió, con el fin de entender, hermanos, con el fin de entender cómo sucedieron las cosas y qué elementos se dieron para que la iglesia, hermanos, qué cosas sucedieron para que la iglesia creciera, no en pequeñeces, sino, hermanos, en número. Fue sorprendente el crecimiento de la iglesia desde que fue establecida hasta, hermanos,
su madurez, entre los periodos de los primeros 100 años de su historia. ¿Okay? Ahorita ya vamos en el 2026, ¿sí? En los primeros 100 años, hermanos, hubo una revolución tremenda, porque el Evangelio empezó a predicarse. Muchas personas creyeron, y no solamente judíos, sino de todas las naciones que había debajo de la tierra, hermanos, empezaron a creer en Jesucristo. ¿Y cómo sucedió todo esto? Bueno, quiero empezar con esto. Quiero empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25 y el versículo 26. Por favor, alguien que lo tenga. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una promesa ahí de parte de Jesús. Yo me voy a ir, pero ¿quién va a venir? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Sí lo vieron? ¿Qué les iba a dar? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? ¿Lo alcanzaron a ver? El hermano Eugenio no alcanzó a ir porque igual está escribiendo, pero quiero que lo oiga el hermano para que sepa de qué se está hablando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ajá. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Enseñar y recordar todo lo que Jesús enseñó a sus apóstoles. Acuérdense que se fue la entrada. Juan 16, 12 al 15, por favor. ¿Alguien más? Juan 16, 12. Está hablando de lo mismo. Vamos a leer el 12. ¿Qué dice el 12? Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque No hablará. no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, el Espíritu Santo va a venir y Él los va a guiar a toda la verdad. Quiere decir que quiere decir este pasaje, que el Espíritu Santo vendría a recordarle todo a los apóstoles, a enseñar a los apóstoles y a guiarlos a toda la verdad. ¿Ok? ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, el libro de los Hechos comienza con eso, hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y es importante, hermanos, considerar el libro de los Hechos. ¿Ok? El libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos nos va a narrar, hermanos, todo ese proceso de la iglesia. ¿Ok? Si usted lee el libro de los Hechos, del capítulo 1 hasta el capítulo 28, hermanos, usted puede ver de manera cronológica, es decir, lo que fue sucediendo desde el principio y cómo fue avanzando a través de los años hasta llegar a un tiempo, ¿okay? Hasta un tiempo determinado. ¿Okay? El libro de los Hechos narra la historia, hermano Eugenio, de los primeros cristianos, desde que inició la iglesia y cómo fue su desarrollo, cómo fue creciendo, cómo fue dándose, hermanos, este impacto en el mundo, no solamente en Jerusalén, sino en el mundo de la predicación del Evangelio. ¿Qué dice, por favor? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quédense en Jerusalén, por favor, porque van a recibir la promesa. ¿Cuál promesa?
Jesús ya se las había dicho, voy a enviarle al Consolador, voy a enviarles el Espíritu Santo, porque cuando Él venga, nos va a consolar. ¿Por qué? Porque yo me voy a ir, dijo Jesús, yo me voy a ir al cielo, pero ustedes se van a quedar, pero no se van a quedar solos, no se van a quedar huérfanos, el Espíritu Santo va a venir. Por eso quédense en Jerusalén, porque van a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en ellos? Les iba a recordar todo lo que ellos vivieron y entendieron con Jesús, lo que estaban oyendo aquí. Iban a ser guiados a toda la verdad, porque la iglesia, hermanos, iba a dar inicio, y la iglesia necesitaba líderes. La iglesia necesitaba quien la encabezara para que organizara y estableciese lo que se debía hacer como iglesia. ¿Y quiénes eran los encargados? ¿Quiénes? Los apóstoles. Y entonces en el capítulo 2 llega, hermanos, el Espíritu Santo. Y entonces comienza el movimiento. Y entonces vemos en Hechos capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 14, ya vemos allí a los apóstoles realizando la tarea, predicando el Evangelio. ¿Alguien que lea el Hechos 2:14? Entonces Pedro, poniéndose en pie como entonces, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién se puso de pie? Pedro. ¿Y quién más se puso de pie? Los 11. Los 11 y uno más, 12. ¿Para qué, hermanos? Para empezar a predicar el Evangelio, para realizar el encargo que Jesús les dejó. Empezaron a predicar. Allí está, de hecho en algunas Biblias dice, el primer discurso de Pedro. Y ahí se arranca. De ahí empieza todo el movimiento. Hermanos, entonces podemos ver ya que arranca la predicación del Evangelio, el movimiento, y la iglesia viene a ser una realidad. Y entonces, hermanos, en el capítulo 2, versículo 41, ¿cuántos se añadieron a la iglesia en esa ocasión? Hechos 2:41. Después de la predicación del apóstol Pedro, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? ¿Y cómo se añadieron? Dice el 41, y los que recibieron su palabra, o sea, el mensaje de Pedro, el mensaje de los apóstoles, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, el inicio de la iglesia, ¿cómo fue? ¿Pequeñito o fue impactante? Hermanos, 3,000 personas dejaron bautizándose. Tremendo. O sea, esto fue un movimiento, hermanos, vaya la expresión, pero revolucionario, hermanos. Fue tremendo. O sea, el impacto en Jerusalén fue sorprendente. 3,000 de entrada. Iba a decir algo. El bautismo que anuncia Lucas en uno de los hechos, con el cual fueron bautizados los apóstoles. Sí, mi hermano. Espíritu Santo. Claro. Nosotros somos los dos en agua. Así es. Ellos fueron los dos. Pero el significado de bautismo, sumergidos, cubiertos con, Claro. ellos con el Espíritu Santo, nosotros con agua para el perdón de los pecados. Claro. La diferencia ahí es que ellos iniciaron la obra que el Señor les dio el poder para que les perdiera el mundo. El poder. Entonces, en Hechos 1, 4 y 5 fueron bautizados, en este caso, hermanos, y voy a poner aquí, los apóstoles. Y aquí las 3,000 personas fueron bautizadas en agua, un diferente bautismo a este, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Los que creyeron, los que recibieron el mensaje, los que aceptaron el Evangelio, se bautizaron, y de entrada fueron como 3,000 personas.
Y dice la Biblia, hermano Eugenio, que mientras pasaban los días, el número iba aumentando. Vean el versículo 43. Bueno, vamos a leer el Hechos capítulo 4, versículo 4. El 2:41, y luego si vemos el 4:4, ¿qué dice? De Hechos. Pero muchos habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos eran ya en el capítulo 4? 5,000, hermano. O sea que esto iba, hermano, rapidísimo. La iglesia empezó a crecer en número, hermano. Hermano, si la iglesia, por ejemplo, cuando aquí en Álamo, que no existiera la iglesia, y de repente empieza un movimiento, hermano, en el valle, oye, un movimiento, 3,000 bautizados, pues hermano, impacta. Y luego a los 3, 4 días, 5 días, 5,000. Y si ustedes ven en el capítulo 5, en el versículo 14, ¿qué dice? 5:14. Que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Ok, hombres y mujeres, el número iba aumentando, hermano. La iglesia así inició. ¿Por qué? Porque los apóstoles empezaron a hacer la tarea. Ahora, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y debemos entender algo, y esto se los digo, hermanos, porque tenemos que aclarar ciertos puntos que a veces el mundo religioso no entiende. Para esto el Señor tenía una estrategia, ¿sí? Porque esto no surgió así del plan de Dios, dijo, vamos a establecer mi iglesia. No, Dios ya tenía en su mente planeado establecer su iglesia desde antes que el mundo fuese creado, hermano. Esto fue un plan que se hizo desde antes que el mundo se creara, pero tenía que llegarse los tiempos, ¿ok? Hay algo interesante aquí, hermanos, porque esto inició con la predicación del evangelio, pero con algo que iba a la par. ¿Y qué iba a la par con la predicación del evangelio? Vamos a leer Marcos. Es bien importante esto. Marcos, en el capítulo 16, versículos 19 y 20, para que veamos cómo, hermanos, se dio este movimiento, el establecimiento de su iglesia y cómo esto creció rápidamente. Pero hubo un elemento muy importante. ¿Qué dice Marcos? Cuando Jesús muere, es sepultado y resucita, todavía estuvo Jesús unos días antes de irse al cielo, pero cuando Él ya se va, hermanos, al cielo, se quedan los apóstoles para realizar la tarea. ¿Y qué dice el versículo 19? Alguien que lea, por favor. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Eh? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolo el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ok. Algo interesante, hermano, ahí. Salieron predicando, hermanos, pero hay algo que sucedió. El Señor les ayudaba. ¿Y cómo les ayudaba el Señor a ellos en su predicación? ¿Cómo les ayudaba? Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Y quiero aquí señalar algo aquí. Una separación. ¿Cómo les ayudaba el Señor? Bueno, les mandó el Espíritu Santo. ¿Mande? Había señales. ¿Y qué más? Más señales, dice, ¿verdad? Ok. ¿Qué tipo de señales eran, hermanos? Porque ¿qué es una señal? Una indicación, hermano. Da vuelta a la izquierda, da vuelta a la derecha. ¿Qué es una señal? Una muestra de algo. A ver, muéstrame que tú, dame una señal. Bueno, vamos a ver qué tipo de señales eran. Marcos, ahí mismo, un poquito atrás, dice en el versículo
17. Ahí están las señales que iban a tener ellos. ¿Alguien que lea? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué En señal? el nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. ¿Cuáles eran las señales que iban a hacer para confirmar la palabra que ellos predicaban? La primera, Echar fuera demonios. echar fuera demonios. Les atraían endemoniados y el Señor, que los discípulos sacaban demonios. ¿Cómo se quedaba la gente, hermano? ¿Qué más es hacer? ¿Qué otra señal había? Hablar nuevas lenguas. Empezar a hablar lenguas, no lenguas de trabalenguas, sino lenguas conocidas de aquellos tiempos. Latín, que existía, el griego, el arameo, el de Mesopotamia, el de Arabia, el de los medos, el de los partos, lenguajes, idiomas. Llegaba Pedro, llegaba Juan, a ver, ¿qué idioma hablas? No, pues yo puro medo. Y les hablaba en lenguaje, pero así, milagrosamente. Ni a la escuela había ido, hermano. Y así, es decir, que la iglesia inició con la predicación de los apóstoles, pero con señales, con obras milagrosas. ¿Cuál es la otra señal? Tomar las manos serpientes. Tomar serpientes en las manos. De repente, y luego, Beber cosas mortíferas. y no les iba a dar daño. ¿Qué más? Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iban a ir sanando, hermano. Déjame ponerte la mano. Y sanaba a la persona. Así inició la iglesia, hermanos. Por eso podemos ver que fue rapidísimo. Ok. Vamos a ver el impacto. Vamos a ver el trabajo de los apóstoles. Vamos a ver, por ejemplo, el 2:43. Vamos a regresar a Hechos para que vean cómo el libro de los Hechos nos va a decir cómo la iglesia fue avanzando. Hechos 2:43. El 2:43, ¿qué dice? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por todos. Ok. Predicaban y aparte había señales y milagros hechas por ¿quiénes? Ok. Y si leemos el 4:33, ¿qué dice? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder testificaban, con gran poder. Y leemos el capítulo 5, por favor, ahí mismo en Hechos, pero ahora el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y Prodigios, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. en el pórtico de Salomón. Ok, entonces, por mano de los apóstoles. Entonces, hermanos, a mí me gusta el libro de los Hechos, usted léalo, está hermosísimo, pero recuerde, el libro de los Hechos le va a describir el proceso, cómo fue el establecimiento de la iglesia y cómo fueron el desarrollo de los hechos. Entonces, yo puedo entender que en el libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 5, hermanos, son el trabajo de los apóstoles, realizando la predicación del Evangelio. Y en un lugar, ¿dónde empezó todo esto, hermanos? ¿Dónde empezó? En Jerusalén. Allí empezó el movimiento, hermanos. La predicación del Evangelio comenzó en esta ciudad y fue impactante, fue un destello que dejó, hermanos, apantallados a todos los habitantes y a varias naciones, porque empezó este movimiento. La iglesia empezó, los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, pero Dios les ayudaba por medio de prodigios, señales, milagros, sanaciones, hablar en lenguas. ¿Ok?
Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pero luego llegamos, hermanos, a otra parte de otro periodo, casi enseguidita, que no me gusta porque es del capítulo 6 hasta el capítulo 12. Y aquí, hermanos, según Lucas, porque es el que escribió el libro de los Hechos, nos enseña ya a otros personajes, ya no solamente los apóstoles. Ahora hay otros personajes que Dios empieza a usar y que no son apóstoles. El primero de ellos es Esteban. Hay otro que se llama Felipe, con F, hermano, acuérdense, no con J. Capítulo, vamos a ver. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 8. Hechos 6, 8. Vamos, ¿quién lo lee? Ya estamos ya en el capítulo 6. Los primeros 5 capítulos concentrados en los apóstoles y realizando la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 6, versículo 8, ¿qué dice? Espero Esteban lleno de gracia y de potencia hacia prodigios y milagros grandes en el pueblo. Ok, es Esteban, y Esteban no era apóstol. Otro, Felipe, 8:5. ¿Alguien que lea? Hechos 8:5 y el 6, por favor. ¿Alguien más? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchando atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Ok, mucha gente estaba atenta. Pero Felipe y Esteban no son apóstoles. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos también podían hacer milagros, señales? Sí, pero ¿por qué? ¿O en qué momento empezaron a hacer? En el capítulo 6, Hechos 6, en el versículo 7 y en el versículo, no, con el 7 está bien. Hechos 6, es 6, 6 y 7, por favor. 6, 6 y 7. ¿Alguien que lo lea, por favor? A él lo presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Ok, le pusieron las manos a estos. Si ustedes versículos antes pueden ver que ahí estaba Esteban, estaba Felipe y otros más. Les impusieron las manos. Sigue leyendo el 7. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, entonces en el versículo 6 nos dice que los apóstoles les impusieron las manos. En ese momento, hermanos, estas personas empiezan a realizar, a predicar la palabra, pero también a hacer milagros y prodigios. Ahora, déjenme recordarles un poquito. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviarles el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a ayudar, los va a guiar a la verdad y les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Los apóstoles, hermanos, ya se los he dicho, ellos no iban con la Biblia bajo el brazo, yendo a esta ciudad y esta, no iban con la Biblia, ¿no? Ni llevaban folletos. ¿Cómo iban? Pues nada más su cantinflora, dijeron, de agua, si es que llevaban, su bordón, su ropa, así van. No llevaban Biblia bajo el brazo, ¿no? Entonces, ¿cómo predicaban? ¿Cómo predicaban, hermana Yelena? Guiados con el Espíritu Santo, ellos empezaban a hablar, el Espíritu les ayudaba, y en idiomas, para que la gente entendiera el idioma en el cual hablaban. Y hacían un milagro para demostrarle a esas personas que lo que ellos les decían era de Dios. Hasta aquí vamos bien. Así empezó la iglesia. Así fue al principio.
y el Espíritu Santo les ayudaba para que hablasen. Ah, hermano, usted está diciendo que eso fue al principio, pero ya estamos en el 2026. Hermana Cristiana, ¿qué? Hermano Gustavo tiene que hacer un milagro aquí y hablarles en lenguas. ¿O qué? ¿O sanar aquí a alguien? Porque eso fue así al principio. Pero ¿cómo llegamos a esto, hermanos? ¿En qué momento llegamos a esto? Porque esto fue al principio, hermana Yelena, pero después, ¿cómo llegamos ahora a este tiempo? Porque hoy hay muchos grupos religiosos que dicen, que ponen allá afuera, campaña de sanidad, de sanación, y toda la gente va y salen hasta brincando los paralíticos. Bueno, eso dice, yo nunca he ido, ¿verdad? ¿Usted sí lo ha ido? ¿Lo vio alguna vez? Salió, un hombre, la silla se levantó de la silla de ruedas y empezó a brincar y todo sorprendido. ¿Bien? Por eso es importante estas lecciones, hermano, para que usted se ubique y entienda cómo llegamos aquí y qué pasa con eso que hoy vemos. ¿Qué pasa con eso que hoy oímos? ¿Deseo? Pero debemos entender que todo tuvo un proceso, todo tuvo un desarrollo. ¿Sí? Por eso vemos que primero fueron los apóstoles y después fueron otros. De hecho, si ustedes ven, después hubo otras personas, ya no se dice su nombre. Vamos a ver en Hechos capítulo 11, había otras personas en otro lugar que también hicieron su trabajo, versículos 11, 19 al 21. Otras personas que también predicaban el Evangelio y que el Señor les ayudaba. ¿Qué dice, por favor, Hechos 11, 19, 21? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, siempre Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Y el 20-21 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número se convirtieron. Aquí hay una primicia, hermanos. Aquí hay algo importante que tenemos que establecer. Ellos no iban apantallando a la gente haciendo milagros. ¿Qué era lo que primero dice la Escritura que hacía? Predicaban, enseñaban y después hacían el milagro, no al revés. Hoy vemos que dan mucho énfasis al milagro, a la sanación y la predicación. Pues bueno, no, aquí la primicia es: te predico el Evangelio para que creas y te hago un milagro para que tú compruebes que lo que te estoy diciendo es la verdad. Así funcionaba. No era de que iban haciendo campañas de sanidad, no, ellos iban predicando el Evangelio y por ahí se hacía un milagro para que la gente dijera: oye, lo que dicen estos es la verdad. Ahí está una prueba de que su verdad la debemos aceptar. De hecho, es interesante porque vemos en la Biblia, condensado en estos libros, muchas muestras del poder de Dios, pero tenemos que recordar que entre un milagro y otro, no solo del tiempo de los apóstoles, sino de toda la Biblia, ocurrieron miles de años. Nunca la humanidad, en ninguna época, ha visto tantos milagros como los 3 años de Jesús. Esos sí fueron varios milagros, exactamente. Luego, cuando los apóstoles, es necesario que ocurran, pero cuando, como usted dice, cuando vamos viendo, no era que ellos decían: vengan para acá que vamos a hacer milagros. No, ellos realmente iba ayudándoles Dios para confirmar la palabra que ellos iban proclamando. Claro. Y era de esa forma como usted lo dice, no al contrario. Porque aquí no lo dice en Marcos, que les dije, y salieron predicando, dice Marcos 16,
y el Señor les ayudaba confirmando la palabra por medio de señales. Y de hecho en el libro de los Hebreos, capítulo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4, vuelve a reiterar la idea de que las señales, los prodigios y los milagros tenían la función de testificar el mensaje. Por favor, alguien que lo lea. Hermano Tony, ¿lo tiene? Hebreos 2, 3 o 4, o Andy, o no sé, hermano Ana, o Elena, o alguien lo lee por acá, alguien luego. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Testificando Dios juntamente con ellos por medio de, y dice varias cosas: señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así Dios testificaba. Hermano, eso fue al inicio. Eso fue al inicio de la iglesia, porque era parte de la promesa. Esto tenía que ser así según el plan de Dios. Ok. Y quiero resaltar, hermanos, que había varias señales. No era cualquier señal, hermano, porque hoy hay señales que ni siquiera, no sé de dónde sacaron esas señales. Grupos religiosos que dicen, oh, es que esto es del Señor. No, solamente había, creo que 7 señales, 6 o 7 señales que hacían. ¿Cuáles eran los 7 señales? Vamos a abrir primero a los Corintios, capítulo 12, y vamos a empezar a leer del versículo 4 al 11. 4 al 11. Vamos a ver cuáles eran esas señales, pero digo, porque hoy hay día de que eso de que te tumba es una señal del Espíritu Santo. No, eso no estaba. No. Esa de que se desmayaban y empezaban a convulsionarme en el piso, eso no estaba, eso no pasaba. Vamos a ver cuáles eran los dones o las señales que había para confirmar la palabra. Vamos a verlos. Adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Okay. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Okay. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Okay. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1. Dios daba palabra de sabiduría. 2. A otro, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. 3. Según el mismo Espíritu. Ajá. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, el don de fe. 4. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el poder sanar por el Espíritu. ¿Okay? Otro, El hacer milagros. hacer milagros. 5, 6. A otro, profecía. El otro, el traer profecía, hablar palabra de Dios. A otro, Discernimiento de espíritu. ese cuál era, hermano. ¿Sí? No sé si lo entienden. A otro era discernir espíritu. ¿Qué significa? ¿De qué se trataba este de discernir espíritu? ¿De qué le parece a usted? A otro le daba la capacidad de discernir espíritu. ¿Alguna idea, hermano Eugenio? Nadie ve. Como saber qué va, como que sabía, ¿no? Que no entendía. Haga de cuenta, la iglesia estaba reunida. Y todos estaban ahí escuchando palabra. Pero de repente entraba alguien y decía, yo también traigo palabra. Y entraba a verla. Empezaba a predicar la palabra, enseñaba, hacer esto y lo otro. Y decía ese que traía ese don, ¡ey! Este no es. Porque a mí me dice el Señor, porque yo tengo el don de discernir el espíritu de esta persona. Vamos a correr. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no podías confiar en cualquiera, porque no había dónde confirmar lo que dice la palabra. Pero si había ese don en la iglesia, que bueno,
Y de hecho esos dones, hermanos, se complementaban uno con otro. No podía existir el discernimiento de espíritus sin que hubiera predicadores. ¿Cómo iba a discernir? Era un complemento. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 4, hace una advertencia: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad primeramente si los espíritus son de Dios. Sí. Entonces era necesario ese don en la iglesia. ¿Qué otro don? Diversos géneros de lengua. Otro que hablaba lenguas, y no solamente una lengua, varios lenguas. ¿Qué más? Y a otro, interpretación de lengua. Imagínense que hubiese uno que hablara lenguas y no hubiese un intérprete, y no hubiese uno que interpretara, que discerniera el espíritu. No, era un complemento, hermanos. Casi todos los milagros eran necesarios en la misma congregación. Ahora, ¿y hasta ahí acabó? Falta El 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ok. Ahí mencionó a los que tumban, ahí mencionó a los que se convulsionan en el piso, ahí mencionó al que según entró el Espíritu y anda corriendo por todo el edificio, porque es el Espíritu Santo que le entró. No dice, ahí dice específicamente los dones milagrosos que había. El de ciencia, hermano, pues ¿cómo que les predico? Ahorita va a tener conocimiento. Y el que discernía los espíritus decía, sí, es eso. Y también en uno de los versículos leídos también por la hermana, dice que todos estos dones eran dados del Espíritu para provecho. O sea, no era, como decía, no es salir corriendo, pero que aprovecha que alguien salga Que corriendo. te tumben, O ¿qué que te provecho tumben, ¿qué tiene? provecho hay? Todos tenían el provecho de edificar, alentar, animar, confirmar la fe de los hermanos a seguir adelante. Ah, hermano, ahora entiendo esto. Wow. Pero luego, hermanos, ya son las 8, ya iba a llegar más. Viene otra etapa, la etapa del apóstol Pablo. Se lo voy a dejar hasta aquí. Y Pablo, cuando empieza a predicar, dice, esto se va a acabar. Esto va a tener un término. ¿Dónde dice, hermano? Primero, ¿Qué dice primero al Corintios 13? Pablo empieza a predicar porque ya es la etapa del apóstol Pablo. Y no se concentra solamente en Jerusalén, sino él va por todos lados. ¿Quién iba a leer? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Ok. ¿Y el 9? El 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. De eso va a tratar, si Dios permite, la próxima vez. Vamos entendiendo esto, ¿no? Hermana Valeria. Espero que esto les ayude bastante y entendamos el porqué de las cosas y por qué ahora ya no. ¿Okay?